Hoy es viernes, es 20 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo, pero antes vamos a cerrar el capítulo de esfuerzos efectivos. ¿Cómo? En primer lugar, subiendo la tarea que tienen, y he abierto hace unos 7 minutos u 8 la tarea para que puedan subir su archivo. Como siempre, ponen su nombre, su apellido, su identificación, luego van tiqueando los ejercicios que tienen que subir para que no haya confusión, revisan su archivo y pueden ya subir. Alguno seguro ya ha podido subir. Algún otro está todavía en eso. Alguno quizá dice, no he escaneado tal ejercicio, entonces tiene varios minutos. Les pregunto, ¿hasta qué hora tienen para entregar su tarea? Hasta las 5:15, Inge. Muy bien. Entonces, es harto tiempo. ¿Por qué? Porque ya tienen la tarea, ya la han escaneado, solo están verificando. Alguno puede decir, está tardando más, menos, necesito cambiar de computadora, cualquier cosa. Hay tiempo hasta las 5:15, es harto tiempo, ¿no? Y es bajo la consideración de cómo se trabaja en este curso. Bien, con relación a esa entrega de la tarea y además con relación a los últimos ejercicios que han resuelto sobre filtros, sobre drenes, filtros, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces no hay problema, estamos listos para continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es resistencia al corte. Ahí está, ya es nuestro capítulo 6. Muy bien, y con relación a resistencia al corte, queremos volver a lo que hemos aprendido en física 100, física 1. Ahí hemos hablado de un bloque, ahí está nuestro bloque, aquí, sobre una superficie. Y hacemos un corte y vemos aquí otra vez nuestro bloque sobre esa superficie, un asunto de física. Y yo he aprendido que hay cierta fuerza asociada con el peso, aquí dibujada como una fuerza F, que va a hacer que ese bloque se deslice. Pero a la vez también he aprendido en física que debido a la rugosidad de este bloque y la superficie, es que hay otra fuerza ahí que aquí está descrita como T. ¿Verdad que sí? Y si hay un ángulo, puede decirse que para cierto ángulo no hay movimiento, y si cambiamos el ángulo, sí hay movimiento. Entonces, realmente podríamos decir, esta superficie está inclinada un ángulo beta. Es posible decir aquello. O cualquier otro ángulo, ¿no? No hay problema con aquello. Creo que normalmente más que eso me vino el término beta, pero normalmente uno ahí no le dice el ángulo beta, le dice el ángulo teta. Bueno, el hecho es que hay un ángulo. Y a continuación dice, este bloque tiene un cierto peso
que actúa en el centro de gravedad. Entonces voy a decir, ahí está el centro de gravedad y es una fuerza vertical el peso, el cual se puede descomponer en una fuerza normal y una fuerza F. Y sabemos que el ángulo es el mismo que entra ahí. Por lo tanto, entendemos que yo puedo saber cuánto es el valor de n, y el valor de n es el W por el coseno de ese ángulo. Y el valor de F es el peso por el seno de ese ángulo. De modo que si yo quiero saber cuál es la fuerza que empuja para que ese bloque se deslice, es claramente conocida, es F, el peso por el seno del ángulo. Entonces, conforme va aumentando el ángulo, el peso es el mismo y F va aumentando, ¿no? Eso entiendo. Y también he entendido que esa fuerza T la puedo hallar pensando en que es un coeficiente de fricción multiplicado por n. ¿Verdad que sí? Coeficiente de fricción por n. Y dicho, en física ese coeficiente puede ser 0,1, 0,2, etcétera, etcétera, pero al multiplicar por la normal que es conocida, tengo esa fuerza T. Y si F es menor que T, no va a haber movimiento. Y si F es igual o ligeramente mayor que T, va a haber un deslizamiento. ¿No? Eso entiendo en cuanto a bloques. Y también puedo dividir entre el área. Puedo yo decir mi bloque tiene una sección que llamo A, ¿no? Entonces digo, esta de acá es la sección A que igual está abajo y es la fricción de contacto. Y al hallar eso, también yo puedo decir que existe una fuerza normal, ¿no? Y digo, la fuerza normal, o el esfuerzo, he querido decir, va a ser N entre A. Es correcto. Y también va a haber un esfuerzo de corte F entre A. Y esto es lo que yo llamo un esfuerzo de corte desarrollado. O sea, fruto de el peso del bloque y adicionalmente fruto de de la inclinación. De ahí viene el término desarrollado y va cambiando, ¿verdad? Conforme la inclinación. Y por supuesto, también puede haber en este otro caso un valor de tau igual a T entre A, que es la resistencia tau. ¿Cómo dibujaría en este caso? Flechas de ese estilo, de acuerdo, pero puedo yo decir en ese sentido un tau sub D y en este otro sentido un tau. Y el tau es el que aguanta, el tau sub D es el desarrollado. ¿No? Si ustedes se fijan, el valor de tau depende obviamente de la normal, ¿no? A la normal que exista, un valor de tau. Si cambia la normal, otro valor de tau. Y a la vez, tau sub f, lo propio, tau sub f también un valor desarrollado que depende de el peso del bloque, bloques más grandes o más pequeños, y además del ángulo ahí. Eso hemos visto en física, quizá con un enfoque ligeramente diferente, pero eso es lo que se ve en física. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bien. Ahora pasemos al suelo y pasemos a 2 granos de suelo. Entonces, ¿cómo vemos eso? Ahí está. Y podemos decir que se parece mucho a nuestro bloque y nuestra superficie, ¿no? Uno puede ver un grano, otro grano y, por supuesto, una normal entre granos. ¿Cuánto es esa? No sabemos y dependerá de cada grano, pero muy especialmente una superficie de corte, por lo tanto, una cierta fuerza F que tiende a mover ese grano y una resistencia T que va a ser función de la normal. El mismo caso y como he visto con mucho cuidado el asunto del bloque, me queda realmente claro cómo funciona, ¿no? Y digo, entre granos de suelo va a ser la misma condición que entre un bloque y una superficie. Pero un suelo no tiene 2 granos, un suelo tiene más granos, ahí está. Entonces decimos, vamos a tomar una muestra, esa es nuestra muestra de suelo, y la cortamos y en especial hacemos un cilindro de ese suelo. Aquí está nuestro cilindro de suelo y le aplicamos una fuerza. Entonces decimos aquí en la parte superior, muy especialmente, nosotros aplicamos un cierto esfuerzo y decimos, ese es un esfuerzo normal sigma. Y llega un momento en que se produce una rotura del suelo, una falla del suelo, y ahí la veo, ¿no? Ese estado de tensiones al que hemos sometido nuestro suelo nos da lugar a esa superficie y yo puedo ver que debido al esfuerzo he generado un cierto esfuerzo desarrollado en ese sentido, tau sub d, porque es paralela a la cara de falla. Y he superado una resistencia tau del suelo, igual que en el bloque. En el conjunto de partículas, ahora yo veo que esa superficie tiene realmente varias, como se dice, esa superficie abarca varios granos y termina en un plano de falla de esa manera. Se nota que me interesa hallar tau del suelo y, por supuesto, de alguna manera hallar el tau sub d, el desarrollado, el que se coloca, el que actúa, y hacer una comparación. Pero primero, tau. ¿Por qué? Veamos más detalles sobre eso. Ahora vamos no solo a un cilindro, sino a un elemento más grande. Nuestro elemento más grande en campo puede ser un talud, este de acá, o puede ser la situación debajo de una fundación. Se puede ver que en este talud hay un peso y por lo tanto una fuerza que tiende a mover un bloque de suelo y a lo largo de una superficie posible de deslizamiento se da el esfuerzo de corte tau del suelo. Y digo, este tau evidentemente está relacionado con este que vi acá, solo que aquí en una superficie muy pequeña, aquí en una superficie más grande, ahí está el valor de tau, lo que aguanta el suelo. Y esta flecha se asocia con lo que el suelo desarrolla sobre esa superficie. Si el talud es más alto, la inclinación es mayor, mayor va a ser esa flecha y en algún momento puede vencer y se cae eso, ¿no?
puede suceder. Lo propio se daría si ponemos una fundación con una carga y hay una superficie que puede ser una superficie de falla y debido al esfuerzo se genera un tau desarrollado a lo largo de esa superficie. ¿Cuánto es? No importa el día de hoy, pero se nota que el suelo desarrolla un valor, no desarrolla, tiene un valor. Y si se supera ese valor de resistencia del suelo al corte, hay una falla. Veamos esa falla en campo. Aquí está. ¿No? Se puede ver claramente que aquí hay una autopista, es una foto cualquiera de internet, y para construir la autopista se nota que el cerro seguramente tenía esa forma y se ha hecho un corte, ¿no? Se nota el corte ahí y ha estado una temporada estable. Pero algo ha sucedido y al comparar los esfuerzos desarrollados con los de corte del suelo a lo largo de una superficie, los desarrollados han terminado siendo mayores. Y de ahí que el suelo se ha deslizado a lo largo de una superficie, ¿no? ¿Se entiende esa idea? Por eso nos queda muy claro que hay que hallar cuál es la resistencia al corte de un suelo, ¿no? Es realmente clave para poder hacer diseños. Bien, sigo adelante. Todavía hay algo más y después van a poder hacer sus preguntas. Bien. ¿Qué tengo aquí? Dos fotos. ¿No? Pero inicialmente parece una sola, pero miren ustedes de la mitad de aquí hacia la derecha se puede ver una foto. Y en esta foto hay un camino. ¿Y qué ha sucedido? Que ahora sí veo desde esa, paso a la otra foto y veo ahí abajo a otro nivel el camino ahí abajo. Entonces se nota que hay una pendiente, hay un talud. Y lo que ha sucedido es que hay una falla del suelo y el peso del suelo ha producido un esfuerzo desarrollado mayor al esfuerzo de corte. Entonces, a lo largo de esa superficie se ha deslizado el suelo y ¿por qué? Porque se ha superado el esfuerzo de corte del suelo. Esa es básicamente la idea. Y algunas veces incluso podemos decir que podemos poner una fundación, esa es la fundación, digo, la fundación de edificios, y algo pasa y se supera la fuerza de corte y miren cómo los edificios se mueven, este se ha caído, ¿no? En este caso se podría decir que, volviendo al caso anterior, teníamos nosotros nuestro edificio y cuando se construyó el edificio produjo un esfuerzo de corte a lo largo de una posible superficie y el suelo aguantaba un valor mayor. Por eso el edificio estaba ahí. Algo sucedió en este caso, realmente es el caso de un sismo, y eso produjo un incremento en la presión de poros, por lo tanto una disminución en el esfuerzo de corte, y de ahí el movimiento. No es muy claro, especialmente este bloque de edificios, ¿no? De un edificio que produce que este valor sea mayor. Por eso es clave aprender a calcular ese valor. Y lo mismo en el talud. He aprendido el asunto del talud y que hay un esfuerzo de corte y otro esfuerzo de corte y uno es el que resiste, el otro es el que actúa. Y hay que aprender a calcular el que resiste.
Entonces, con eso dicho, pueden hacer sus preguntas. Bien, entonces está clara la idea hasta aquí, lo importante que es aprender a calcular el esfuerzo de corte en un suelo, ¿no? Ese es el fondo. Bien. Vayamos ahora a hablar de estados de esfuerzos. Entonces, otra vez traemos nuestro talud y sabemos que es posible que haya una superficie de falla, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y decimos, ahora voy a yo considerar una serie de elementos y aquí está nuestro elemento y lo veo en grande aquí. Digo, es el diagrama de cuerpo libre, ese que he aprendido en resistencia de materiales. Este es mi diagrama de cuerpo libre de este elemento. ¿Y qué aparece en este elemento? Esfuerzos. He aprendido que hay un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. Y aquí se lo anota como normal, puede ser efectivo, por supuesto, si además conozco la presión de poros, ¿no? Eso entiendo muy bien. Y hay un sigma z, un sigma x, un tau en todos los sentidos. Ahora digo, este mismo no tiene números acá, pero si yo tomo cualquier otro lugar en este talud, digo, si por ejemplo tomo ahí otro bloque, otro ahí elemento, otro ahí, uno más abajo, otro más arriba, otro a un lado, ¿no? O sea, quiero decir en cualquier lado de ese suelo. Todos lucen así, como este, un diagrama de cuerpo libre. Y como es un talud lo suficientemente ancho, igual que en flujo de agua, no hay esfuerzos saliendo de la pantalla. No hay deformación, es un caso de deformación plana, solo en 2 dimensiones. Es realmente razonable pensar en eso. Y ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre y digo, ese diagrama de cuerpo libre involucra un estado de esfuerzos y dependiendo del lugar donde yo tome, ese estado de esfuerzos es diferente. O sea, en otras palabras, diferentes valores de sigma, diferentes valores de tau. Y ahora voy en especial a ver otro plano. Y digo, quiero ver este plano. Y en ese plano resulta que aparece un cierto esfuerzo normal sigma y además un esfuerzo de corte tau.
Si yo quito mitad, la mitad de aquí, y solo veo la mitad de abajo, sustituyo ahí el sigma por esto y el tau por eso. Este podría decirse es el que resiste y el otro el que actúa, no importa. Hay una combinación de esfuerzos y esa combinación de esfuerzos hace que esto esté en equilibrio. Igual que estaba aquí, igual que está aquí. Pero con eso queremos decir, ese equilibrio asegura que a lo largo de un plano cualquiera, con un ángulo cualquiera, hay una combinación de sigma y tau. Hay esa combinación para cualquier plano. Y eso representa el estado de esfuerzos. Y fue una persona con apellido Moore que dedujo esa combinación y dijo, esta combinación de esfuerzos que hemos dicho, pues tiene que ver con los esfuerzos en un plano horizontal, vertical y en cualquier plano, en un punto dado. Esa combinación en el plano tau sigma representa un círculo. En su texto está la demostración de por qué eso termina siendo un círculo. Pero básicamente decimos, si por ejemplo yo estoy con este ángulo, en ese círculo veo la relación asociada con ese ángulo y puedo yo decir, por ejemplo, ese punto. Y ese punto evidentemente representa una combinación aquí de esfuerzo de corte y a este lado de esfuerzo sigma. Y ese tau sigma es el que viene aquí, tau sigma, ¿no? Y digo tau sigma, evidentemente. Si cambio el ángulo, pues voy a tener otra combinación en algún otro punto, no importa cuál. Por ejemplo, si cambio el ángulo, puedo estar ahí y otro valor de tau, otro valor de sigma, pero en el mismo estado de esfuerzo, solo que otra inclinación del ángulo. Excelente. Entonces, el círculo de Moore es eso. ¿Dónde uno ve círculos de Moore? En la materia de resistencia de materiales. Pero si nunca han llevado esa materia, no importa, han entendido lo que es un círculo de Moore en este momento. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y ahora simplemente decimos que acudimos a un video y en este video vemos cómo se aplica eso que uno ha aprendido en resistencias de materiales sobre el círculo, pero en especial aplicado a la geotecnia. Entonces vamos a ver nuestro video. Y nos habla del círculo de Moore en geotecnia. Primera idea, la convención de signos. Hay una convención que han aprendido en resistencia de materiales, típica para hormigón, acero, pero aquí hay una variación. Dice, esa de ahí es positiva, compresión en otras palabras es positivo. Y extensión que no se da en un suelo es negativo, entonces como siempre hay uno positivo. Y en cuanto a esfuerzo de corte, esa convención es positiva y esta otra es convención negativa. Eso es lo que se aplica en geotecnia en cuanto a símbolos. Primera idea. Perfecto, solo es convención. Y ahora veamos una aplicación. Como dice aquí, vamos a analizar ese estado de esfuerzos. Con esos esfuerzos y vamos a querer hallar el círculo de Moore, que el polo, las tensiones principales, cortantes máximos y mínimos, y un caso específico con un ángulo 60 grados. Entonces empezamos
y dibujamos el círculo de Moore. ¿Cómo se dibuja el círculo de Moore para ese caso? Primero, ejes. Ejes que estén asociadas con 12 y 3. Tau 5 en un eje, sigma hasta 15, porque hay un 12, un 3 y un 5. Y ahora empezamos punto A. ¿Ven dónde está el punto A? Ahí dice, para esa línea horizontal, la combinación es sigma 12, tau 3. ¿Y qué es positivo? Ahí aparece el punto A, ambos positivos, de acuerdo a la convención. Punto A. Y ahora el punto B, que está en la línea vertical, y vemos la convención, más 5 menos 3 en cuanto a esfuerzos, y dibujamos más 5 menos 3. Y ahí están los dos puntos asociados que son parte del círculo, ahí a 90 grados. Como son perpendiculares esos dos puntos, puedo unir y hallar el centro, o esos dos puntos están en el extremo del círculo. Ahora el punto medio corresponde al centro del círculo de Moore. Y ahí está el punto medio y a continuación el círculo de Moore. Primer punto, esa es la manera de pensar en el círculo. Perfecto. Dibujado el círculo de Moore. Ahora hallo el polo y me dice como mis planos son el horizontal y el vertical, por A una línea horizontal y por B una línea vertical, y toca el círculo y ese es el polo en este caso. De resistencia en materiales 1, recordando. Y el polo me va a servir para hallar esfuerzos en otras direcciones. Bien, ahora dice esfuerzos principales. Por definición, esfuerzos principales tienen tau igual a 0. Entonces, donde tau es igual a 0, a ese lado sigma 3 y al otro lado sigma 1. Entonces, esos son los esfuerzos principales, el principal menor y el principal mayor. Por definición de qué son esfuerzos principales para este estado de esfuerzos. ¿Cuáles son los cortantes máximo y mínimo? Lo mismo, si vemos el círculo, el máximo 4.6 y el otro menos 4.6. Los cortantes máximo y mínimo. Fácil de entender. Y ahora si quiero direcciones, pienso en los esfuerzos principales, entonces hay un procedimiento. Agarrar el polo y pasar los puntos por donde se dan esos esfuerzos. Y ahí tengo el sigma 3 y el sigma 1 con esa convención y miren, eso representa esa inclinación y ahí no hay esfuerzos de corte, solo sigma 1 y sigma 3. Con la inclinación asociada aquí. Lo mismo puedo hacer con los máximos y mínimos de cortante, ¿no? Entonces, polo paso por esos puntos y ahí tengo unas inclinaciones para esos esfuerzos de corte con la convención mencionada y ahí aparecen esfuerzos de corte asociados con un plano, con una inclinación. Y finalmente dice, para 60 grados, un plano 60 grados, que significa agarrar el polo, tomar 60 grados con relación a la vertical, y donde tengo la intersección, ahí es donde yo tengo ciertos valores de esfuerzo de corte, calculo esos valores con esa convención y ahí está, clarísimo cuáles son los valores asociados en ese plano como he mencionado. Muy bien. Entonces, realmente un video que nos ayuda muchísimo a entender este asunto del círculo de Moore y los esfuerzos detrás de ese círculo de Moore. Es lo que acabo de ver y ahora más detalles de lo que significa ese círculo. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿le puedo preguntar con respecto a la tarea?
Puedes, adelante. No sé si mandó ya mi tarea. Ah, A ver, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué problema te ha surgido? cuando entregué la tarea no me marca como tarea completada y normalmente siempre marca como tarea completada en el Classroom que yo tengo. Lo que yo he observado es que más bien hay muchísimas veces que no marca como completado y deben ustedes poner en especial entregado manualmente en el Classroom, ¿no? Ya que estamos aquí y estamos hablando de eso, voy a revisar, pero no voy a revisar para todos, solo para ti. ¿Cuál es tu apellido? Chambi. ¿Otra cosa? ¿Algún otro comentario? Bien. Ahora volvemos a nuestro talud y le vamos a agregar la idea de falla. Otra vez vemos que en este talud hay ciertos estados de esfuerzos y los estados de esfuerzos, en especial lo que he analizado hace un momento, para este plano. Ahí está. Y es este de acá. Y esto, y entendió muy bien esto y cómo calcular para ciertos números. Aquí tenía yo un esfuerzo sigma y un valor tau, ¿no? Eso era lo que tenía. Y esos esfuerzos sigma y tau, pues daban lugar a un esfuerzo sigma y tau en cualquier ángulo. Y he aprendido eso, ¿no? A calcular esfuerzos principales, máximos y en cualquier ángulo. Esa es la idea acá, ¿no? Puedo y hace calcular eso en un estado de esfuerzos. Y no me olvido que esos estados de esfuerzos pues son en cualquier punto, ¿no? El hecho de dibujar un estado de esfuerzos tal cual está ahí, también puede ser un estado de esfuerzos ahí o uno acá u otro allá o uno más allá. Lo que quiero decir, en cualquier punto hay un estado de esfuerzos. Pero ahora en especial me fijo en la superficie esa y yo sé que hay un momento en que falla el suelo. Entonces, en especial digo por dónde ha fallado ese suelo y ahí quiero ver los estados de esfuerzo. Porque es una superficie especial, ¿no? Eso queda claro. Y yo observo que evidentemente hay cierto plano en cada estado de esfuerzo, si no es el mismo, con una inclinación que representa falla, ¿no? Y he entendido que ese plano, que tiene diferentes inclinaciones, tiene ese valor y a cada uno va a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. Entonces, el esfuerzo de corte
lo dibujo en ese sentido. Para cada uno de estos, solo dibujo ahí. Y además tiene su propio esfuerzo normal. Y ahora ya no puedo permitirme poner solo sigma. A partir de este momento tengo que decir principio de esfuerzos efectivos. Realmente el esfuerzo efectivo, el esfuerzo de corte, es función del esfuerzo efectivo. Entonces ya no voy a poner más el sigma tal cual, sino el sigma prima. Y en especial hay un plano que ha producido falla. Y digo, yo recuerdo que he visto esta fotografía, entonces estoy pensando en ese plano y estoy pensando en un esfuerzo de corte y el esfuerzo desarrollado ha superado eso. En este caso yo había generado específicamente una situación en la que aquí tenía cierto esfuerzo normal, perfecto, y lateralmente otro esfuerzo que era cero, pero una combinación de esfuerzos verticales y horizontales, combinación de esfuerzos verticales y horizontales, había que no sin esfuerzo de corte, pero igual una combinación. Y aquí un plano dado, y ese plano específico es la falla, que puede ser ese, ¿no? Esa es la idea exacta acá. Muy bien. Entiendo ahora que ese esfuerzo está asociado con un sigma prima, pero es un esfuerzo muy especial, tau en la falla. Y va a haber un tau en la falla que va a depender, aquí está, de el estado de esfuerzos en cuanto a la combinación sigma y tau. En este otro estado de esfuerzos va a haber otra combinación sigma y tau. Y puedo específicamente poner con otro color y le voy a cambiar un poquito para que se entienda bien. Voy a solo cambiar el color al mismo concepto y decir, ahí hay un esfuerzo efectivo y voy a poner el esfuerzo efectivo y digo, en la combinación, aquí está el esfuerzo efectivo y tau. Hay una combinación que en especial ha producido falla. Carvajal ha levantado la mano, adelante. Va a disculpar, ingeniero, me he equivocado. Ok. Si ahora yo veo otra combinación, puedo venir hasta aquí y digo, ahí en ese plano hay un valor de sigma prima que no es el mismo, es otro. Y ahora hay además un valor de tau ahí, y es una combinación, como puedo ver, sigma prima y tau para cualquier ángulo. Y para cada estado de esfuerzos, ¿no? Eso es lo que entiendo, para cada estado de esfuerzos. Pero no se da en todos los estados de esfuerzos. Por ejemplo, en este no se ha dado, en este tampoco, solo a lo largo de esa superficie se ha dado esa combinación de esfuerzos. Perfecto. Ahora, entendiendo eso, voy a graficar el esfuerzo de corte tau en función del esfuerzo efectivo sigma prima y voy a dibujar diferentes estados de esfuerzo. Digo, y aquí hay un estado, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Diferentes estados de esfuerzo, esos son círculos. Entonces se nota que hay un círculo de Moore, otro círculo, diferentes estados, y le voy a agregar
otros estados de esfuerzos. Entonces digo, por ejemplo, podría haber ahí otro círculo, Claudia no está tan bien dibujado, pero realmente muchos otros círculos que representan todos los estados de esfuerzo en ese suelo. Pero hay muchísimos círculos que no presentan falla, ¿no? Vuelvo aquí y digo, este no presenta falla, este tampoco, estos sí. Entonces busco estos y busco la inclinación adecuada y busco dónde hay la falla y la combinación. Y digo, bueno, ¿dónde están esos puntos? Hay uno, hay otro, más, ahí están en rojo. Y esos son puntos en el círculo, aquí hay un círculo, que da una combinación tau sigma en la falla. Otros ángulos no dan falla, solo ese da falla. A lo largo de ahí se ha movido. Muy interesante. Consecuencia, puedo unir esos círculos y no importa en este momento cómo es. Y al unir, defino lo que es una envolvente de falla. Entonces digo, todos estos círculos, al unirlos, terminan dándome una envolvente de falla. Entonces anoto bien, una envolvente de falla. Muy bien. ¿Qué es una envolvente de falla? Pues una superficie que involucra la falla a lo largo de un plano en diferentes estados de esfuerzos. Bien. Y la clave es que esta envolvente de falla, que está dibujada solo como un concepto, depende de las condiciones de drenaje y de los esfuerzos previos. Vuelvo a esto y he entendido muy bien que si yo tengo una línea en especial, ahí hay un esfuerzo de corte asociado con un sigma y ese sigma, y toda esa combinación me da un estado de esfuerzos, pero solo en un plano hay un tau que produce falla siguiendo el círculo de Moore. Ahora, estoy diciendo que ese tau, evidentemente, en la falla, cuando esté en otro punto, más arriba o más abajo, va a tener otra combinación tau sigma. Y la envolvente de falla me dice eso, tau sigma, diferentes combinaciones, ¿no? Si hago otro dibujo, mi dibujo, por decir, va a ser ese, ahí en otro punto, y el sigma va a ser otro, y por lo tanto, otro valor de tau. Y cambio de color, otro valor de tau. Y la envolvente me dice que para un tau, un sigma prima, diferentes valores de sigma. Esa es la idea ahí. La envolvente de falla. Y esa envolvente depende de las condiciones de drenaje
y depende adicionalmente de los esfuerzos previos. Y hacia eso voy. Entonces empiezo con las condiciones de drenaje. Y digo, yo ya he visto eso en el anterior capítulo. Recuerdo este modelo, un resorte, un recipiente, agua, unas condiciones iniciales, pongo una carga, unas condiciones finales a corto y largo plazo. Y digo, si esta es una arcilla, a corto plazo cierro la válvula y si cierro la válvula, sucede algo ahí dentro. Bueno, ahora estoy diciendo, eso equivale a un suelo que tenga poros bajos y realmente este caso es el caso de condiciones no drenadas. Entonces digo, condiciones no drenadas involucran poros bajos y adicionalmente involucra que para un tiempo igual a 0 hay un incremento de esfuerzo. Realmente yo entiendo que delta U es igual a delta sigma y eso se llama condiciones no drenadas. Porque no sale agua. Y luego yo he visto que pasa el tiempo, y cuando pasa el tiempo el delta U se hace 0. He entendido eso hace algunas clases. Y en ese caso, pues, estoy hablando de que el nivel de agua vuelve al caso anterior, delta U es 0, el tiempo es infinito, si bien hay 18, el tiempo es infinito y estoy hablando de condiciones drenadas, los poros más grandes. Entonces es más fácil que salga. No, falso. Todavía no estoy hablando de eso, estoy hablando de los poros delgados, los poros finos, pero sale agua en el tiempo. Pero también, ahí le agrego, puedo tener esta misma condición final en un suelo cuando T es igual a 0, ¿verdad? Cuando los poros son grandes. Entonces, condición drenada puede darse a corto y largo plazo en una arena y puede darse condición drenada a largo plazo en una arcilla. Y la condición no drenada tiene que ver con una arcilla a corto plazo. Eso es lo que estoy diciendo, algo que ya sabía, y a eso me refiero con condición de drenaje, drenada y no drenada. Bien, ahora, ¿cómo he aplicado eso a un suelo? He dicho, muy bien, voy a yo considerar que tengo una arcilla. Entonces digo, el suelo que tengo es una arcilla y veo el nivel de agua que existe en esa arcilla y digo, ese es el nivel de agua y esas son mis condiciones iniciales. Y entiendo que ahora hay un incremento de esfuerzos y el incremento de esfuerzos aquí es 0. En este punto es algo mayor y aquí es mayor. Entonces he entendido que eso ahora involucra que el nivel de agua en este piezómetro sube hasta ahí y en este sube hasta ahí y ese es un tiempo igual a 0, corto plazo. Y ahora estoy diciendo, ese es el caso de una condición no drenada. Condición no drenada. Y cuando pasa el tiempo,
Ya sé por qué, más que en el capítulo anterior, ya he visto varias cosas. Y cuando el tiempo es infinito, el nivel de agua vuelve a la posición anterior, el exceso de presión de poros es cero, y esta es la que digo es la condición drenada. ¿Verdad que sí? Y yo puedo, en estas condiciones, en el anterior capítulo, yo he visto que puedo calcular esfuerzos. Por decir algo, quiero calcular los esfuerzos aquí a cierta altura, por decir algo, ¿no? Aquí, digamos acá. Y yo he aprendido que puedo calcular los esfuerzos sigma y luego en ese mismo punto, esa misma altura, puedo calcular la presión de poros, que siempre he dibujado así, y por lo tanto, la diferencia, el esfuerzo efectivo. Y todos los esfuerzos que he calculado hasta ahora son verticales. ¿Asociados con qué? Con esa columna de suelo, porque ahí estoy pensando en una condición inicial sin que se ponga el terraplén. Entonces puedo calcular sigma prima y puedo calcular U. Y luego he aprendido que si pongo el terraplén, entonces llego a otra condición y llego hasta ese nivel y otra vez tengo para el punto dado una columna y tengo un nuevo valor de sigma. Y además he aprendido que tengo una presión de poros, obviamente asociado con el corto plazo y una presión de poros con el largo plazo. Y he aprendido a calcular eso, ¿no? Los esfuerzos a corto y largo plazo. He podido ver eso para una superficie horizontal. Eso es lo que entiendo. Entonces, el drenaje ha influido para una condición no drenada y condición drenada. Los valores son diferentes, sea desde el principio o sea solo al final, pero entiendo que determina esfuerzos efectivos en el suelo. Bien, ahora le añado lo que estoy mencionando sobre esfuerzo al corte. Entonces digo, si estoy hablando de esfuerzo al corte, tengo, por ejemplo, un talud porque he puesto esa presa y me invento una superficie. Digo, esta es la superficie posible de falla. Esa es la superficie. Hace rato se veía mejor, solo ahí, no importa, aquí la voy a poner en ese sentido, ahí. Y digo, yo he podido calcular a una altura dada el esfuerzo efectivo, ¿verdad? He podido hacer ese cálculo ahí. Pero, ¿qué esfuerzo efectivo era? No era cualquiera, era el vertical. He podido calcular y lo he podido calcular a corto y largo plazo en condiciones drenadas y condiciones no drenadas. Eso es lo que yo veo ahí. Entonces digo, recuerdo lo que acabo de aprender sobre el círculo de Moore. Entonces hago otra vez mi dibujo y digo, ahí hay un esfuerzo efectivo calculado por mí a cualquier profundidad. Pero yo entiendo que si voy a tomar un elemento de suelo, además a ese esfuerzo vertical, en este sentido hay un esfuerzo horizontal. Pero no conozco cuál es ese esfuerzo horizontal, nunca lo he calculado. No es difícil, lo vamos a calcular en suelos 2, pero asumo en este momento que hay ambos. Y yo no quiero ese esfuerzo ni vertical ni horizontal. Yo quiero un esfuerzo que sea perpendicular a la superficie que estoy considerando de corte. Esa es la clave. Entonces eso quiere decir que aquí viene, aquí viene algún plano
con cierto ángulo, y voy a inventarme que sea ese, sí, está bien. Y ahí hay un esfuerzo efectivo y hay un esfuerzo de corte. Pero el esfuerzo efectivo no es ni el vertical ni horizontal. Yo he aprendido a calcular para un ángulo ese. Entonces, este esfuerzo efectivo, que obviamente va a depender del vertical, pero además del horizontal, lo puedo calcular. Cuando aprenda a calcular ese horizontal, voy a poder aprender a calcular ese. Y es como he visto a través del círculo para ese estado de esfuerzos en ese punto. Y va a variar, va a variar. Pero ahora la clave. Si yo he aprendido que el esfuerzo efectivo ahí varía a corto plazo o en condición no drenada y en condición drenada, por lo tanto, este esfuerzo efectivo igual va a cambiar en la inclinación. Y si cambia el esfuerzo efectivo, va a cambiar tau. Entonces digo, ya entendido. La envolvente, el esfuerzo de corte, además depende de la condición de drenaje. Va a ser uno a corto plazo y va a ser otro a largo plazo. Qué interesante. Ahí está la idea, a corto plazo y a largo plazo. Adicionalmente a que depende del esfuerzo, ¿no? Porque aquí yo tengo un tau, un esfuerzo, un tau, un esfuerzo, un tau, otro esfuerzo y así sucesivamente. Diferentes tau con diferentes esfuerzos efectivos. Bueno, esa es la envolvente. Y ahora además no va a ser lo mismo cuando yo esté en esta condición o en esta condición. Entonces, la resistencia al corte depende de la condición de drenaje. Como la siguiente clase vamos a ver. Entre tanto, que eso quede claro. Preguntas. Bien. Vamos a ver qué representa las condiciones de esfuerzos previos. Y vamos a tomar nuestro caso anterior. Hemos dicho, si nosotros tenemos un cierto punto y decimos cuál es nuestro punto, decimos este de acá, ahí está una superficie, nosotros podemos calcular sobre esa superficie el esfuerzo efectivo. Y este esfuerzo efectivo es vertical y lo podemos calcular. Tenemos que saber cuál es el nivel de agua y por encima la columna de suelo que puede haber. Aquí decimos va a variar en el tiempo. En un tiempo 0 la columna de suelo está ahí, luego en un tiempo 1 ahí, en un tiempo 2 ahí, entonces 3 ahí. Tiene que ver con la historia geológica y para entender bien ponemos el mismo nivel de agua, entonces decimos en muchos años, cientos o miles de años, está en esta posición y luego en esa otra y luego en esa y luego en esta. Aquí se ha formado el suelo y cambia la columna. Por lo tanto, cada vez yo puedo calcular el esfuerzo efectivo en ese punto de análisis. Y como estoy en el capítulo de esfuerzo de corte, digo, ahora adicionalmente voy a dibujar el esfuerzo de corte asociado con un valor en ese sentido, esfuerzo de corte. Ahora, ¿cómo utilizo eso y para qué? No importa, pero entiendo que en función de que si aplico un esfuerzo de corte ahí, el suelo va a aguantar ese esfuerzo de corte y va a ser función del esfuerzo efectivo.
Y va a ir cambiando ese esfuerzo de corte que aguante el suelo según cambie el esfuerzo efectivo. Muy bien. Entonces, eso dicho, pues vemos aquí otra vez y decimos, el dibujo que he visto está aquí, es este, y ahí vuelvo a dibujar que yo estoy específicamente viendo en una superficie el esfuerzo de corte y en esa misma superficie estoy viendo cuál es el esfuerzo efectivo y ese esfuerzo efectivo yo lo sé calcular como sigma menos u y va cambiando en el tiempo. Y ahora le agrego algo que no había visto antes, nunca antes, primera vez, es que hay un volumen asociado con ese esfuerzo. Bueno, nunca antes, comillas. Yo había dicho que según el principio de esfuerzos efectivos, que el cambio de volumen en ese suelo es función del cambio de esfuerzo efectivo. Entonces, detrás del cambio de este esfuerzo efectivo, cuando cambie el nivel de suelo, está un cambio de volumen. Y si hay un cambio de volumen, hay implícito un cambio de índice de vacíos. Por lo tanto, en un suelo además se acostumbra dibujar el índice de vacíos que representa el volumen en función del logaritmo del esfuerzo efectivo. O sea, si vamos a hablar del cambio de esfuerzo efectivo, también hay que incluir el volumen en aquello. Eso es lo que estamos diciendo. Y primera vez que hablamos de eso, E en función del esfuerzo efectivo y especialmente el logaritmo del esfuerzo efectivo. Y ahí decimos nuestro suelo, nunca antes, aquí está, tiempo cero, se ha creado ese suelo. Por decir algo, ha habido un río, ese río ha subido y en las laderas, en las riberas ha dejado suelo y estamos viendo ese suelo. ¿Y qué esfuerzo ha habido ahí antes? Ninguno. Ahí está nuestro suelo con un esfuerzo mínimo y decimos, en esa condición le ponemos ahora un color específico y decimos, por ejemplo, ese, y decimos, conozco el índice de vacíos para ese esfuerzo mínimo, conozco el volumen de ese suelo. Y ahora pasan muchos años y va depositándose poco a poco y llega a este nivel. Entonces ha aumentado el esfuerzo efectivo en este tiempo 1, pasa del esfuerzo efectivo a tiempo 0 a un esfuerzo efectivo tiempo 2. Ha aumentado el esfuerzo. Bueno, tiempo 1 he querido decir hasta aquí, tiempo 1. Entonces ahí veo el volumen y tiene que ser menor al anterior. Por lo tanto, aparece ahí. Y veo el índice de vacíos ha cambiado de un tiempo 0 a un tiempo 1. Ha disminuido el índice de vacíos. He llegado ahí. Si yo hubiera hecho el seguimiento a detalle, paso a paso, quisiera decir que he seguido una trayectoria de ese estilo. Pero finalmente llego al tiempo 1 y digo, le corresponde un índice de vacíos. Perfecto. Y ahí digo, muy interesante, esa ha formado una línea en estos ejes, el logaritmo, y esa línea se conoce como la línea de consolidación normal. Esa línea que ha formado se sabe que es la línea de consolidación normal. Excelente. Y ahí digo, voy a fijarme cuál es el esfuerzo que existe y cuál es el máximo que ha habido. Y defino algo y digo, el máximo que ha habido, bueno, ha ido cambiando el esfuerzo, pero el máximo es ese, aquí. Y digo, como ese es el máximo, corresponde ese valor y le pongo, voy a cambiar de color y voy a decir, ese esfuerzo se define como un sigma prima C. Y aquí también digo,
ese máximo, especialmente sigma prima C, le digo, es conocido como el esfuerzo de preconsolidación. Preconsolidación. ¿Y qué quiere decir? Es que es el máximo de la historia geológica. Máximo de la historia geológica. Antes había uno menor que era el máximo, pero ahora, en este momento, en un tiempo 1 ahí, es el máximo de la historia geológica y tiene un nombre especial, el esfuerzo de preconsolidación. Fácil de ver. Y ahora pasa más tiempo, del tiempo 1 al tiempo 2, y hay una descarga. Ahí está la descarga. Por lo tanto, el sigma disminuye. Ahí está. De este disminuye ese otro valor y el suelo tiende a expandirse un poco porque el delta B es función del delta sigma. El delta sigma disminuye, el delta B involucra un aumento en el volumen del suelo. Cambio de color y digo, ahora he llegado a ese punto. Una combinación de E para un esfuerzo y al irse descargando he seguido esa trayectoria. ¿Verdad que sí? Y el esfuerzo que tengo es también conocido y en especial le llamo el sigma prima cero. Es el actual. Y ahora hago una comparación. No, y perdón, y digo, y la línea que ha seguido es fácil de ver, ¿no? Es la línea de expansión. Y ahora hago una comparación entre el máximo, estoy en este momento aquí, en un tiempo 2, y digo, ¿cuál ha sido el máximo de su historia geológica? No ha sido este, ha sido este otro. ¿Y cuál es el actual? Ese, entonces comparo uno con el otro. Y esta comparación, esa razón, específicamente se la llama razón de sobreconsolidación. Les digo, el OCR es la razón de sobreconsolidación. Es una definición. Y yo puedo ver que esa razón, dependiendo cuál es la diferencia, puede ser 1.1, 1.2, 2, 3, 8, pero siempre mayor que 1 porque este es el máximo de la historia geológica y ese va a ser uno menor. Entonces, en esta curva el OCR siempre va a ser mayor que 1, ¿no? Entiendo. Entonces, en verde, en la línea de expansión, el OCR siempre va a ser mayor que 1. Y en morado, en esta otra línea, el OCR siempre va a ser 1. Porque en cada punto el valor actual es el máximo de su historia geológica, ¿no? El OCR es 1 en la línea de consolidación normal. Y de ahí viene que se diga que el suelo aquí corresponde a un suelo normalmente consolidado. Normalmente consolidado. Y se simboliza con NC. Y el suelo al otro lado, este de acá, corresponde a un suelo sobreconsolidado. Y se simboliza con SC. Entonces, suelo sobreconsolidado, normalmente consolidado. Si el máximo de la historia geológica es mayor
que el actual sobre consolidado. Si es igual, normalmente consolidado. Definiciones que vienen acá. Y ahora resulta que todavía hay otro caso, el tiempo 3, allí está el tiempo 3, y he llegado a ese punto, una altura mayor en esta condición 3. Entonces, un esfuerzo mayor. ¿Cuál es ese esfuerzo mayor? Aquí. Entonces, cambio de color y digo, este nuevo suelo, aquí en esta condición, llego a este esfuerzo y este ahora es el nuevo sigma prima c. Antes había uno, ahora es nuevo porque he llegado aquí. Y ese es el actual, por lo tanto está sobre la misma curva de consolidación normal. Y el OCR es 1 porque el esfuerzo que tengo es el máximo de su historia geológica. Y no está aquí, pero puedo descargar una vez más. Y al descargar, me imagino que he llegado a este valor, a un nuevo sigma prima c. Entonces ahora hay un nuevo OCR que por definición es el sigma prima c sobre el sigma prima 0. El sigma prima 0 por coincidencia es el mismo, pero el sigma prima c es mayor. Por lo tanto, el OCR, antes por decir algo, era 2 y ahora por decir algo es 3. ¿No? Entiendo eso. Y con eso, aquí viene la clave. Esto es lo último. ¿Y por qué hemos definido eso? Porque eso influye en la resistencia. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, tomemos específicamente este punto, ese punto y ese punto. En todos hay un mismo valor de esfuerzo efectivo. ¿Todos de acuerdo? En todos hay un mismo valor de esfuerzo efectivo. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo aquí me va a dar lugar, porque hay un envolvente, a un tau. Eso ya he aprendido. Pero ahora miren cuál es la diferencia entre estos tres puntos. Dependiendo del OCR, si el OCR es 1 o es mayor, el índice vacíos cambia. En otras palabras, la densidad de ese suelo es diferente, con el mismo esfuerzo efectivo. Ahora, aquí está la clave. Si la densidad del suelo es diferente, no puede dar la misma resistencia al corte. Mientras más denso sea el mismo suelo, va a dar otra resistencia. Por lo tanto, la resistencia al corte, además de depender del esfuerzo efectivo, depende de las condiciones de esfuerzos previos. Aquí está, si el esfuerzo previo ha sido el este, otros valores de índice vacíos, por lo tanto, otro valor de resistencia al corte. A eso se refiere con condiciones de esfuerzos previos. Básicamente depende del OCR. Depende del valor de OCR sobre ese suelo. Además de, obviamente, depender del mismo esfuerzo efectivo, ¿no? En otras palabras, si yo tengo este talud, para repetir y acabar, si yo tengo este talud y esta posible superficie, el esfuerzo que pueda darse aquí, aquí, aquí o aquí o aquí, depende del sigma prima. Consecuencia, tau en función de sigma prima me da una envolvente de falla, tau en función de sigma prima. Pero esa envolvente además depende de si estoy en condición no drenado o drenada. Y ahora además acabo de averiguar que además depende si el estado de esfuerzos previo es uno u otro, depende del OCR. Ese es el fondo y tiene que quedar muy, muy claro. Entonces eso es todo lo que queríamos ver. Pueden hacer hoy día, ¿no? Pueden hacer sus preguntas.
Estamos listos. Vámonos, tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes.